Muy buenos días, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra semana número 32 de la plataforma de Aprende en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación, cuyo nombre de nuestra actividad es Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte 2. Recordemos que la semana pasada ya hemos visto la primera parte, en la cual leímos la historia de 4 mujeres. El día de hoy, ¿cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta es conocer 2 historias de vida de personas que asumieron grandes retos y elaborar un listado de acciones para superar dificultades y alcanzar nuestras metas. Entonces, analizaremos nuestra meta del día de hoy. Hoy día, sobre todo, vamos a conocer 2 historias. Pero estas historias, ¿de quiénes van a ser? De vida de personas que asumieron grandes retos. Muy bien. Una vez que yo conozco estas 2 historias, ¿qué haré luego? Elaborar un listado de acciones. Pero este listado de acciones, ¿para qué lo voy a elaborar? ¿Con qué fin lo voy a elaborar? Para superar dificultades y alcanzar nuestras metas. Entonces, podemos también apoyarnos en parte de las historias que hemos leído la semana pasada. Entonces, vamos a tener en claro qué es lo que debemos de lograr el día de hoy. Identificar las historias, en las historias, los retos, las metas y las acciones de Bruno y Luis. Muy bien. En las historias debo de identificar lo de acá, los retos que los protagonistas tuvieron, los retos, las metas y acciones que ellos realizaron para superar esos retos y así poder alcanzar sus metas. Muy bien, eso es lo primero que yo debo de lograr. Luego, observar cómo se desenvuelven al hablar, tono de voz y actitud o postura corporal. Muy bien. Entonces, lo que yo debo de lograr es observar cómo se desenvuelven al hablar. Y para eso debo de considerar lo que es el tono de voz y la actitud o postura corporal. Eso es lo que yo debo de considerar al momento de observar cómo se desenvuelven al hablar. Luego lo que yo voy a hacer es interpretar algunas acciones a partir de sus historias. Entonces, acá está bien claro, interpretar, muy bien, acciones a partir de sus historias, correcto. Luego, ¿qué haré? Reconocer en las historias ideas que aporten a alcanzar la meta de esta actividad. Muy bien, reconocer en las historias las ideas que aporten a alcanzar la meta de esta actividad. Muy bien. Y luego voy a revisar que en el listado de acciones se evidencien algunas de las mencionadas en las historias del video. Muy bien. Entonces, esto yo voy a lograr. Todo esto lo voy a lograr el día de hoy a partir del análisis del video que voy a ver, que me va a tratar o va a tratar sobre la vida de Bruno y de Luis. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Observarás un video titulado Testimonios de Bruno Villegas y Luis Sandoval, que trata sobre las historias de 2 personas que tuvieron dificultades desde su niñez. Muy bien, en este caso el video también te lo voy a alcanzar y vas a primero a escucharlo, a mirarlo, a analizarlo. Recuerda muy bien que en este caso puedes escuchar hasta 2 o 3 veces el video para responder las preguntas y tener en cuenta una idea muy clara. Sigue estos pasos al momento de observar y escuchar el video. ¿Qué debo yo de hacer al momento de observar y escuchar mi video? Realizo lo siguiente. Debo tener a la mano un lápiz, mi cuaderno u hojas de reuso. Muy bien. Vamos a subrayarlo. Tenga en la mano un lápiz y cuaderno u hoja de reuso. Correcto. ¿Qué más debo realizar? Observa y escucha el video. Reconoce la parte de las historias que te gustan o te llaman más la atención. Muy bien. Observamos y escuchamos el video. Y es importante reconocer las historias, la parte de las historias que nos gustan o que nos llamen más la atención. Es muy importante reconocer dentro de cada video. Identificamos los retos o dificultades
que se presentaron en la vida de Bruno y Luis. Entonces, ¿qué haremos luego? Lo de acá, identificar los retos. ¿Cuál fue el reto en la niñez de Bruno? ¿Cuál fue el reto o la dificultad en la niñez de Luis? Luego, ¿qué haremos? Identifica las acciones que realizaron para superar los retos durante su etapa escolar. Muy bien, lo de acá, importante. Identifica las acciones que realizaron para superar los retos durante su etapa escolar. Muy bien, luego, ¿qué haré? Vuelve a observar y escuchar el video y anota en tu cuaderno o en las hojas de reuso las acciones más importantes que identificaste. Muy bien, entonces voy a apuntar acá. Anotamos las acciones más importantes que hemos identificado en las historias de Bruno y de Luis. Una vez que yo ya observé y escuché el video, ¿qué voy a hacer acá? Responde todos los cuadraditos. ¿Qué me pareció la historia de Bruno? ¿Y qué me pareció el testimonio de Luis en este caso? Recordemos, muy importante que podemos, como dice acá, escucharlo 2 o 3 veces el video y poder analizar detenidamente lo que me está interesando, sobre todo para lograr la meta del día de hoy. Luego de responder estas 2 preguntas, querido estudiante, vamos a seguir analizándolo el video y respondemos estas preguntas. ¿Qué metas deseas lograr en tu etapa escolar? Recuerda lo que se propuso Bruno y lo que se propuso Luis en este caso. Luego de responder esta pregunta, sigamos, nos dice, ¿qué retos o dificultades debes afrontar para lograr esta meta? ¿Cuáles son las dificultades o los retos que se te presentan para lograr la meta que tú te estás proponiendo? Y luego, ¿qué acciones realizarás para superar los retos o dificultades? ¿Cuáles son las acciones que tú harás? También puedes guiarte de las historias de la semana pasada, por ejemplo, de Lucha Reyes o de las otras personas que hemos leído. Y la puedes completar también con este video del día de hoy. Entonces, una vez que hemos respondido estas preguntas y hemos analizado y hemos observado sobre todo el video, vas a elaborar un listado de acciones que te permitan superar dificultades y alcanzar tus metas. ¿Cómo lo haré en este caso? ¿Cómo haré esta lista de acciones? Entonces, acá te presento algunas recomendaciones. Ten en mente los retos y las dificultades que debes afrontar. Muy bien, recuerda que siempre tenemos que iniciar nosotros con nuestro plan, si es que existe algún reto o existe alguna dificultad. Entonces, eso es lo que yo debo de ver primero. Luego, a este reto, a esta dificultad, ¿qué acciones relacionadas con solicitar ayuda a personas de tu confianza? ¿Qué acciones puedo yo tener en cuenta para afrontar estos retos y dificultades? Y planteo estas acciones que me permitan superar los retos y las dificultades. Ahí voy a plantear yo mis posibles acciones para superar estos retos. Considera plazos reales para tus acciones y un horario para realizarlas. Por ejemplo, si mi reto o lo que yo quiero conseguir tiene un tiempo determinado, por ejemplo, yo puedo decir que esta semana voy a hacer esto de acá para superar esta pequeña dificultad. La siguiente semana voy a realizar esta acción para superar esta dificultad que tengo y también para seguir superando la otra dificultad. Es decir, recordemos bien que nosotros, para superar un reto o una dificultad, quizás no lo haremos de un día para otro, pero sí lo podemos hacer si nosotros nos proponemos en un plan de acción, un plan de trabajo para superarlo por semana, por día, por semana, por mes quizás. Recordemos muy en claro las acciones que vimos en las historias de Luis, de Ana y de María cuando superaron o cuando tuvieron sobre todo esa parte del trabajo de las actividades físicas y una salud alimentaria correcta. Entonces, acá también podemos relacionarlo. Luego, pueden formar parte de un grupo que coincida con tus retos y metas y en el que se apoyen mutuamente. Puedes agregar frases motivadoras que sostengan tu fuerza de voluntad y firmeza para alcanzar tus metas. Muy bien, siempre muy importante las frases motivadoras. Si lo lograré, voy a superarme, no existe ninguna dificultad para mí. Entonces, esa frase siempre te va a ayudar, querido estudiante, a superar tus retos y dificultades.
Y puedes decorar tu listado de acciones y ubicarlo en un lugar visible para que lo tengas siempre en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? Ahí lo tenemos. Elaborar un listado de acciones que te permitan superar dificultades y alcanzar tus metas. Y lo puedes decorar con un listado y lo puedes decorar con frases motivadoras. En este caso, te voy a proponer dos ejemplos. Si nos damos cuenta en el primer ejemplo que está acá, nos dice cómo ponerte metas inteligentes. Es decir, que la persona parte desde acá, desde el cero. Miren, justamente nuestro listado de acciones es un camino que haremos. Y ahí dice claramente, cuando lo tenemos acá, plazos reales para tus acciones y un horario que para realizarlas. Es porque esto es un camino, no lo haremos de un día para otro. En este caso, la persona parte desde cero que dice, me gustaría mejorar mi aspecto físico. Si nos damos cuenta, es una persona que está un poco gordita. Dice, todo empieza con una idea. Muy bien. ¿Te gustaría cambiar o mejorar alguna cosa en tu vida? Listo. En este caso, comenzaríamos con un reto o una dificultad. Luego dice, quiero perder peso. Ese es su reto de la persona. Quiero perder peso. Especifica lo que quieres. Es decir, yo de repente puedo decir, quiero terminar adecuadamente este año escolar. Quiero superar, por ejemplo, quiero en el futuro, cuando acabe la secundaria, quiero ayudar a mi familia. Quiero estudiar una carrera profesional de repente. Ese es tu reto. Entonces, ¿cómo lo harás? Por ejemplo, dice, quiero perder 12 kilos, de repente dice acá, haz que tu meta sea medible, de repente en la primera semana voy a esforzarme, voy a continuar estudiando. Luego, miren, cada semana voy a perder 1 kilo, ya acá acá si observamos, dice, hay un plazo real, ahí tenemos los famosos plazos reales. Dice, una semana voy a perder 1 kilo, haz que tu meta sea alcanzable. Luego, 4, ten en cuenta tus circunstancias y recursos, muy bien. Hay que tener en cuenta siempre acciones y horarios para realizarlas, es muy importante. Esto de acá, siempre tenemos que tener nuestros retos que sean fáciles de realizarlo para nosotros, las acciones. Y al final, si tenemos cuenta, acá dice tiempo y plazos, empiezo hoy y termino dentro de 4 meses. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy día comienzo y le voy a avanzar poco a poco mi meta que voy a lograr, lo que yo voy a anhelar en este caso. El otro ejemplo, miren, en este caso es un ejemplo con dibujitos que tú lo puedes considerar. Puedes ponerle frases motivadoras. Y acá tenemos otro ejemplo muy sencillo que me dice, ¿cuál es mi meta? Terminar el 4 año con alto honor. Muy bien. ¿Cuál es el tiempo que lo voy a realizar? 3 años. Es decir, que de repente el chico, la persona está en segundo año de secundaria o está en tercer grado de primaria. Bueno, acá terminar el 4 año. Entonces, quiere decir que está en primer año. Luego, ¿qué haré? Mi plan de acción. ¿Cuáles son las acciones que yo voy a realizar? Desarrollaré hábitos de estudio. Muy bien. Estudiaré una hora diaria. Ahí ya tengo. Y en este caso, miren, voy a repetir, dice un plazo real. Luego, pondré más interés en mis clases. Haré mis asignaciones y trabajos a tiempo. Participaré en grupos, asociaciones y actividades académicas. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentaré? De repente algún curso que no le gusta, en este caso la persona pone clase de inglés y el que dice asistiré a tutorías en el momento que tenga dudas. Entonces tengo dos ejemplos para poder realizar y para poder elaborar mi listado de acciones que me permitan superar mi dificultad. Muy importante, si nosotros somos creativos, lo podemos hacer con imágenes en forma de caminito, o quizás si no tenemos los medios necesarios, los recursos necesarios, lo podemos hacer acá en este caso, así muy sencillo, pero lo tenemos que decorar. Puedo poner una frase motivadora, algún dibujito, puedo ponerle un margen. Entonces son dos ideas que los estudiantes que te estoy presentando para que puedas desarrollar la actividad del día de hoy. Entonces nos despedimos hasta el día de mañana y que tengas un muy buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos mañana a primera hora. Hasta mañana.